Esta noche se va a dar ahí está la grabación. Esta noche se va a dar la segunda sesión del taller de Python. Espero que lo disfruten y bueno, acá estamos con dos participantes del grupo de robótica y los presento. Buenas noches con todos. Soy la presidenta del grupo de robótica PUC y voy a presentar al ponente de esta sesión. Les voy a compartir un poco. Él es Luis Caballero, egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente es practicante de operaciones en ISARREP. Tiene experiencia en análisis de datos y navegación autónoma. Dentro del grupo desempeña el rol de coordinador de proyectos de Kansas y Astromóviles, específicamente en el área de programación. Sin más, le doy pase a Luis Caballero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Meli. A ver, voy a compartirle mi pantalla y me confirman, por favor, si se puede ver. A ver, Sí, se puede ver. ya. Ok, listo, gracias. Bueno, como Meli también lo comentó y como Piero lo ha mencionado, le doy la bienvenida a la sesión 2 del taller de Python. Estamos brindando, bueno, por parte del grupo de robótica PUC en conjunto con ASIME. En esta oportunidad vamos a ver el tema de estructura de datos, ¿no? Pero antes de meternos de lleno al tema, quisiera hacer un pequeño repaso. Estoy seguro que Hans, el anterior ponente de la sesión 1, lo hizo, pero quisiera ver con ustedes un pequeño repaso. Que está un poco inestable mi Sí, conexión. sí, justo, Mm, no se preocupe chicos, es que cayó Luis, pero hoy estamos de vuelta. Sí, a Continúe. ver, disculpen, ya listo. Bueno, estaba mencionando acerca de los tipos de datos. Bueno, dentro de los tipos de datos principales o más básicos de Python, tenemos lo que es el tipo de dato booleano, ¿no? Aquí en la primera columna se observa cómo se castearían estos datos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso de los booleanos solo presentan valores lógicos, true or false. En el caso de los datos enteros, bueno, se castea con la palabra reservada int, ejemplos 0, 1, -3. En el caso de los tipos de datos de punto flotante, con la palabra reservada float, lo que contienen los datos decimales, ¿no? 2,2, -11,5, por ejemplo. Las cadenas de caracteres con la palabra reservada str, lo que representa string, ¿no? El ejemplo del famoso Hola Mundo, que es el primer programa que se suele imprimir en casi todos los lenguajes. Y también otro dato interesante, que es el caso de números complejos, ¿no? Complex, en este caso, la palabra reservada. ¿Por qué les menciono este último? A pesar de que a veces siempre se suele mencionar solo los primeros, porque hay ciertas aplicaciones en las cuales los complejos son necesarios, ¿no? ¿Dónde se preguntará, no? O sea, ¿en qué aplicaciones en la vida real o ya sea, por ejemplo, en industria, ¿no? Se pueden utilizar estos tipos de datos? Como Meli lo mencionó, yo estoy como practicante ahora en ISARREP y dentro de ISARREP, bueno, es una empresa de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Y ven mucho lo que es fasores. Entonces los fasores tienen su representación compleja, ¿no? Entonces ahí se trabaja mucho con esto. Y por eso me pareció también interesante mencionárselos. Entonces vamos a abrir un collab. Para los que no recuerden, solamente googleen en su buscador o, bueno, yo uso Chrome, Google Colab, ingresan a la primera opción. Vamos a revisar un poco lo que es el tema del casteo de los tipos de datos, ¿no? Es bien importante tener esta parte clara, ¿no? A ver, le dan nuevo notebook. Aquí lo tengo, está cargando. Vamos a ponerle cualquier nombre. Sesión 2. Ok. Entonces, comenzamos primero, el primer tipo de dato que habíamos visto, ¿cuál era? El tipo de dato booleano, ¿no? Entonces le damos a igual true y tenemos
ya está completamente definido. Para los que han llevado FUNPRO no es necesario definir la variable. Con esto es suficiente. Bueno, ahí se demora un poco en cargar porque el Colab está basado en la nube, ¿no? Entonces, ya. Y ahora, ¿cómo verificamos que el tipo de dato es booleano? Podemos imprimir con la palabra reservada type. Y aquí nos obtenemos como resultado, ¿no? Que se obtiene la clase booleana. Luego, siguiente tipo de dato, bueno, aquí le damos más código. Creo que sí han visto con Colab, ¿no? O de casualidad Hans ha utilizado otro y no sé si alguien de los chicos de Arcime o Meili me puede comentar, porque si no puede ser que se estén perdiendo los chicos en ese caso. Bueno, seguimos viendo entonces. El siguiente tipo de dato entero, ¿no? Simple. B igual a 2, por ejemplo. Imprimimos tanto B como el tipo de dato, ¿no? Para corroborar lo que estamos intentando revisar acá, ¿no? Ok, obtenemos la variable, su valor es 2 y su tipo de dato es entero, ¿no? Siguiente, siguiente era punto flotante, vamos a poner C, menos 10.4, o bueno, punto 3. Imprimimos tanto la variable como el tipo de dato, ¿no? Y de esta manera observamos tanto el valor que le hemos asignado a la variable C y su tipo de dato, que en este caso es la clase float, ¿no? Siguiente, bueno, el famoso hola mundo. Bueno, vamos a darle un str1. Ah, no sé si se percataron, pero cuando escribo str, la variable, por así decirlo, que le quiero asignar se pone de color verde. Esto es porque ya es una palabra reservada, entonces Python entiende de que está utilizada ya sea para castear un string, ¿no? Entonces es por ello que no se puede utilizar este nombre str como variable. Entonces, en este caso le doy str1 y ya se arregla este problema, ¿no? Imprimimos la variable y también imprimimos el tipo de dato, ¿no? Entonces, se puede observar, ¿no?, que para cada uno de los casos estamos corroborando el valor que le asignamos a la variable y el valor que le asignamos al tipo de dato, ¿no? ¿Por qué mencioné también de que estos tipos de datos a veces se le llaman simples o primitivos? Es porque el tema que vamos a ver a continuación, que es estructura de datos, es básicamente, en pocas palabras, un tipo de dato compuesto, ¿no? Esto porque permite almacenar diferentes tipos de datos en variables, o si gustan podemos llamar a estas variables contenedores, ¿no? Aquí después a la derecha se observa una pequeña gráfica bueno, un pequeño diagrama, ¿no?, de cómo están divididos la estructura de los datos, ¿no? A la izquierda tenemos la estructura de datos integradas que posee el propio Python, y a la derecha las estructuras de datos que son definidas por el usuario, ¿no? Que por así decirlo no tienen un soporte con Python, pero el usuario se encarga de darle este soporte, ¿no? En cambio, a las estructuras de datos de la izquierda, que son las que vamos a tocar en esta sesión, Python ya, digamos, tiene soporte y tiene los métodos para cada una de estas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo la primera estructura de datos, una de las más básicas, que son las listas, el cual, bueno, tiene como principal característica que son ordenadas. ¿Por qué son ordenadas? Porque una vez que defines una lista, eh, mantiene su orden, ¿no? Tal cual está definido por el usuario, ¿no? También son indexadas. Esto significa de que cada elemento de la lista puedes acceder a esta información mediante un índice, a una posición, ¿no? También son mutables, es decir, que cuando defines una lista puedes modificar los valores, agregar valores, quitar valores, y también permite valores duplicados, ¿no? Puedes tener, no sé, dos enteros con valor 5 en como dos elementos diferentes dentro de tu propia lista, ¿no? Entonces, esta sería más o menos la sintaxis por la cual se define una lista. Como pueden observar, aquí tenemos 4 elementos separados por comas, y los extremos se tienen los corchetes, ¿no? Así es como se define una lista. Entonces, están indexadas porque si quieres acceder a los primeros, por ejemplo, al primer elemento, sería con la posición 0, al segundo posición 1 y así sucesivamente. Hay otra forma de acceder a estos elementos de la siguiente manera, que es el último elemento obtiene el valor de -1 o su posición -1, el penúltimo de -2 y así. ¿Esto cuándo puede ser útil?
cuando tú deseas acceder a tu último elemento, por ejemplo. Si, no sé, digamos que tengas tu lista de 100 elementos para cualquier aplicación o de una cantidad que no lo sabes a priori, ¿no? Entonces tú dices, quiero acceder a mi último elemento, entonces en lugar de hacer, no sé, de crear una variable y obtener, digamos, la longitud de tu lista para luego ingresar a esa posición, porque tu último elemento es igual a la posición, a la longitud, puedes ingresar simplemente con la posición -1, ¿no? La verdad es una forma muy útil, aunque no parezca. Como ejemplo, aquí lista 1, le vamos a asignar, también, bueno, pueden observar también que cada elemento es un tipo de dato distinto. En estos casos, las listas sí son bien dinámicas. eh, el primer elemento está definido por el carácter Python, ¿no? El segundo elemento por 10, el tercer elemento por un booleano true y el cuarto elemento por flotante, ¿no? Entonces, si quisieras acceder al primer elemento, básicamente escribes tu lista 1, en corchetes colocas tu posición, en este caso 0, porque quieres acceder al primer elemento, y el valor sería Python, la cadena de texto Python. También hay una forma de acceder a una especie de sublista, ¿no? Tú quieres acceder a una cantidad de datos dentro de tu lista, entonces aquí, por ejemplo, colocas desde el primer elemento, y aquí pareciese que también estás colocando hasta la posición 3, ¿no? Pero en realidad ese va a ser como tu límite superior, entonces no vas a acceder a ese elemento. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, me parece? ¿O era un micro nomás? Bueno, ya. Continuamos entonces, entonces aquí se puede observar que si creamos nuestra sublista con las posiciones o los índices de 0 hasta 3, vamos a obtener el carácter Python 10 y true, ¿no? Nuestro valor booleano. Y también, bueno, como le había comentado previamente, si quisieses obtener tu valor final, puedes acceder directamente colocando en la posición el valor de -1 y vas a obtener tu punto flotante, ¿no? 20,3. Entonces, volvemos al Colab para para practicar un poco estas partes de código. Entonces vamos a definir nuestras listas, ¿no? A ver, vamos a ponerle lista 1. Recuerden, entre corchetes. Esto creo que es importante mencionarlo ahora. Ustedes pueden definir su lista tanto entre corchetes como usando la palabra reservada list, bueno, la misma función de Python, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco así tal cual, lista 1, igual entre corchetes lo abro y lo cierro, estoy definiendo una lista 1 vacía. Esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Voy a ejecutar ambos, para que vean. Es lo mismo que hacer esto, que usar la función list propia de Python, ¿no? Y abrir y cerrar el paréntesis. ¿Cómo pueden verificar que es lo mismo? Simple, imprimen su tipo de dato. Imprimen su tipo de dato y lo podemos verificar ahí, brevemente. Entonces obtenemos que lista 1 es de clase lista y lista 2 es de clase lista. ¿Dónde, digamos, radica la diferencia? La diferencia está, por así decirlo, en la velocidad, en el tiempo de procesamiento. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, con Colab estuve revisando y hay una función muy interesante, la cual pueden usar, y es la siguiente. Si no me equivoco, era así. Time it. Me parece que era así. Con esa... Uy, a ver. Voy a revisarlo acá porque lo estaba revisando y me parecía muy interesante. Personalmente yo no uso mucho Colab. Yo uso más, creo que Hannes habrá mencionado seguro Jupyter. Por lo general uso Jupyter para lo que es pruebas, ¿no? Aquí, como se puede observar, Colab es muy útil porque te permite realizar códigos por celda. Cambios para los que han usado Visual Studio, por ejemplo, tienen un solo script. Los editores de texto, los IDEs tienen un solo script. Entonces, cada vez que quieras hacer una prueba, tienes que correr todo el script, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo, bueno, como comentario, ¿no? Y como recomendación, ¿no? Cada vez que estén en un proyecto y pertenezcan al área de programación, si tienen la posibilidad de probar código, que sea en Colab, ¿no? Si es que van a hacer, digamos, muchas pruebas, ¿no? No sé, pueden definir sus funciones en una celda, en otra celda diferente definen otra función, y en otra celda van jugando con sus funciones, ¿no? Para que tengan el comportamiento deseado, ¿no? Según su aplicación. Y ya después, cuando tengan todo bien conformado, generan un solo script, y con eso ya estaría todo completo, ¿no? Ya.
A ver, aquí se puede observar con este pequeño comandito de porcentaje time it, lista 1, bueno, esta es la ejecución, ¿no? Que se ha demorado aproximadamente 25 nanosegundos, ¿no? Entonces, para este caso, realizamos lo mismo, a ver cuánto tiempo se demora, ¿no? Porque básicamente la diferencia radica ahí, en el tiempo de ejecución. Entonces, demorándose un poco. Ya, listo. Aproximadamente por cada bucle se demora casi el triple, ¿no? Entonces, básicamente esta es la diferencia. Pueden usar cualquiera de los dos. Yo por lo personal, bueno, me he acostumbrado más al primero, pero ya, ahí se lo dejo como comentario, ¿no? Entonces, seguimos viendo el tema. Vamos a definir una lista 3 con, bueno, valores enteros, ¿no? O, a ver, 1, 3, 4, 2, 9, a ver, valores enteros. Y lo vamos a imprimir. Entonces, como han podido ver, así de fácil es poder crear tu... El siguiente método es el punto... Uy, ¿está en mute? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha, Luis. Estoy dejado de escuchar Uy, el inicio de la ¿desde dónde no diapositiva. has escuchado? Para repetir, por favor. Cuando estabas explicando el apéndice. Acá. Sí. Ah, ya. Ya, menos mal. Ya, bueno. Pero sí, básicamente como han podido ver en la presentación, el primer método append agrega el valor X a la lista. A ver, voy a copiar. Luego, el segundo método es el remove, elimina el valor X de la lista, el valor que se pasa como argumento. El siguiente método es el count, el cual entrega la cantidad, digamos, de elementos que existen con el valor X dentro de nuestra lista. Después tenemos index, que entrega el índice de valor X, y tenemos el método sort, que bueno, no hay ningún argumento, y ordena la lista X de forma creciente por defecto, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco estos métodos. Aquí rapidito. Sí se me llega a escuchar porque veo en el Zoom que el micro no se pone verde. No sé si se me escuchará o no. Ah, ya, listo. O no, a ver. Ya, continuamos entonces. Bueno, vamos a seguir trabajando con nuestra lista 3. Entonces, cada vez que hagamos un cambio, vamos a imprimirla, ¿no? ¿Cuál era el primer método que habíamos visto? Append. Entonces, vamos a escribir la variable, la cual tiene el nombre de nuestra lista, en este caso lista 3, y vamos a agregarle, no sé, 12, por ejemplo. Entonces, aquí se ve el cambio, ¿no? Cómo se ha agregado en la última posición el valor de 12. El siguiente método era el método remove. Entonces, vamos a cambiar aquí remove, y en este caso vamos a eliminar el valor de 2. Entonces, como se puede observar a la lista inicial que teníamos 1, 3, 4, 2, 9, primero se le agregó el valor de 12 y luego se quitó, se eliminó el valor de 2. Siguiente método, si no me equivoco, era para obtener la cantidad. Sí, a ver, vamos a generar una variable que se llame contar, no sé, 1, y vamos a pedirle la cantidad de 3, aquí, a ver, para ver qué se tiene. Y vamos a imprimirlo, ¿no? Claro, como hay solo uno, era obvio que nos iba a presentar solo uno. Pero ¿qué pasa si es que, a ver, vamos a escribir varios? Le he agregado otros 3. Ok, aquí me ha mostrado 4, ¿no? O sea, hay 4 repeticiones del valor que le hemos indicado como parámetro al método count. Siguiente método, si no me equivoco, era index. Y aquí vamos a pedirle también del valor 3. Ahora, como recordaremos, index nos entrega el índice del valor del cual estamos solicitando, ¿no? Entonces aquí
cuál valor sería, ¿no? Aquí recordemos que el primero es 0, después 1 y así, ¿no? Entonces, lo interesante de este método es que nos va a dar del primero, si no me equivoco. Entonces, vamos a ponerle 2 para que no nos confunda. Ponerle index, no, index 1. Int 1 le voy a poner. Ujú. Como pueden observar, nos dio el índice del primer elemento, de la primera ocurrencia que pudo encontrar, ¿no? En este caso, posición 0 se tiene 1, posición 1 se tiene 3. Entonces nos está devolviendo este valor, ¿no? De nuestra variable int1. Y por último, el método que mata todo es lista3.clear, ¿no? Abres y cierras paréntesis. Y la vamos a imprimir para ver qué obtenemos. Entonces, como se puede observar, obtenemos la respuesta de todos los métodos que ya hemos probado y al aplicarle el clear, tenemos nuestra lista vacía, ¿no? Entonces aquí se comprueba, ¿no?, que el método clear lo que hace es remover todo, ¿no? Ay, perdón. Acá me lo guardé. Ya, listo. Ah, bueno, hay un método más que es el método sort, el cual también puede ser muy útil. Lo voy a colocar por aquí. Ay, perdón, lista3.sort. Ya. El cual se encarga de ordenar de manera creciente por defecto nuestra lista, ¿no? Si bien aquí había, no sé si pueden observar que hay varios 3 en las últimas posiciones de la lista, cuando aplicas el método se ordena, ¿no? Y se coloca en la posición después del 1 y antes del 4. Ahora, si lo quieres de manera decreciente, porque por defecto te lo realiza de forma creciente, aquí debes modificar el parámetro reverse. Una forma muy buena de autocompletar, digamos, cuando coloques palabras claves o cuando quieras llamar variables que ya hayas definido previamente en tus celdas, es con bueno, en el caso de Colab, creo que en Visual Studio también es similar. Aquí ya se mostró porque, bueno, ya presioné los botones, entonces por defecto ya me los pide, pero es con la combinación control espacio. Ahí pudieron observar cómo salía cargando. Y ahí me muestra, digamos, todos los métodos o parámetros que se pueden incluir dentro de esta función, ¿no? Dentro de este método sort. Entonces pedimos reverse y le damos true, ¿no? Y se puede observar que nuestra lista, en este caso, se ha ordenado de forma decreciente. Básicamente así es como se maneja el tema de las listas. Así, todo simple. Como les había comentado también en la presentación, cada elemento puede tener un diferente tipo de dato. Vamos a realizar un ejemplo para que quede completamente claro. Si yo quisiera que mi primer elemento sea la cadena hola, mi segundo elemento sea el valor booleano true, mi tercer elemento sea el valor 3 entero, y el cuarto elemento sea 2.1, no va a haber ningún problema, ¿no? Incluso lo vamos a imprimir y ya. Y como se puede observar, no tenemos ningún inconveniente, la lista se ha definido y cada elemento tiene el valor respectivo, ¿no? Claro, si queremos, digamos, podemos probar y haciendo una iteración para obtener los tipos de datos, ¿no? Acceder a cada uno y van a observar que cada uno mantiene su tipo de datos, ¿no? No es que se cambie ni se castea ni nada. Luego, aquí hasta el momento solamente hemos visto, por así decirlo, un arreglo de una sola dimensión, ¿no? Pero con las listas también se puede jugar para tener arreglos bidimensionales o lo que también se conoce como matrices, ¿no? Entonces, mantenemos aún nuestra lista, digamos como la sintaxis que es de los corchetes, pero cada elemento vamos a colocarle una lista, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos una matriz de 3 filas y 3 columnas, el primer elemento sería, a ver, vamos a ponerlo así, una forma de definirlo. Ok, aquí se puede observar 3 elementos, ¿no? Donde cada elemento es una lista vacía por ahora. Entonces, al primero le vamos a colocar 0, 1, 2, al segundo 3, 4, 5, y al tercero 6, 7, 8. Y luego vamos a imprimirlo. Y aquí se puede observar, ¿no?, que cumple con lo que estamos solicitando, ¿no? Ahora, ¿cómo accedemos a la información? Para una lista, una regla unidimensional, recuerden que era con corchete. En este caso, si quisiera, no sé, valor 2 le voy a poner.
Si quisiera acceder al segundo, al segundo elemento, a su tercer elemento, del segundo elemento, perdón, tendría que colocar lista. Recuerden lo de las posiciones. El primer elemento, ¿qué posición tiene? Posición 0. El segundo elemento tiene posición 1. Entonces vamos a pedirle posición 1 y luego cuál es el valor, ¿no? Dentro de esta lista tenemos también cada uno sus elementos con sus posiciones. Entonces el primer elemento, el valor 3 va a tener posición 0, posición 1 y el valor 5, posición 2, ¿no? Y luego vamos a imprimir para corroborar. Y como se puede observar, accedemos con facilidad al valor que estamos esperando. Hasta este punto, que es que hemos visto más o menos de manera general el tema de listas y sus principales métodos, no sé si hay alguna consulta, no sé cómo están manejando aquí los chicos de ASIME, o no sé cómo están manejando Mili el tema de las consultas y por el chat, o prende micro, ¿cómo es? Por a ver, acá hay una, profe, el APEN dice que se agrega el valor al final. Sí, el APEN agrega el valor al final de la lista. Así es. Una Harold, no sé pregunta. si... sí, ¿a quién consultó? En el caso, cuando los elementos de la lista son de diferentes tipos, ¿cómo funcionan los métodos? Funcionan igual, funcionan igual. En este caso, vamos a jugar con esta lista 4, donde se puede observar que cada elemento tiene un diferente tipo de dato. Entonces, vamos a agregarle, no sé, el valor 5. Y luego vamos a imprimirlo, a ver qué obtenemos, ¿no? Al final recuerden, aquí se puede observar, ¿no? Que es que se agrega 5 al final de la lista, justamente como había consultado Harold. Recuerden que la lista no es que esté pidiendo obligatoriamente que cada elemento sea de un solo tipo de dato o de un tipo de dato en específico. No es que la lista solamente sea para valores enteros, para valores flotantes, o si solamente se define así, ¿no? He visto que hay otras librerías, ahí sí lo pueden revisar, la librería Array me parece, eh, que sí es así como indicas, que la lista se declara o se llama o se genera para un tipo de dato en específico. Entonces por ahí que sí hay ciertos problemas, ¿no? Pero en este caso no, la lista aquí cada elemento es independiente, por así decirlo, así que los métodos funcionan bien, ¿no? Aquí hemos visto que hemos agregado 5, entonces todo bien, con normalidad. Vamos a ver, vamos a quitarle algún elemento. Vamos a quitarle, a ver, el carácter hola. Y vamos a volver a imprimir. Como ve, se ha eliminado el carácter hola. Ah, otro dato curioso, por si alguno se ha dado cuenta, pero quizá no quiere preguntar. El primer elemento de esta lista es la cadena de texto hola, y aquí, como pueden observar, lo he definido con, digamos, con doble quotes, por así decirlo, con comillas dobles, y aquí me lo está imprimiendo con comillas simples. Para Python esto es indiferente. Quizá para otros lenguajes de programación, tipo C, C++, sí hay una pequeña diferencia, pero para Python, tanto cuando veas comillas dobles como comillas simples, ambos lo toma como dato tipo string. Entonces ahí no habría ningún problema. Aquí ya depende de cómo se acostumbra uno, ¿no? Bueno, en mi caso ya han podido ver que yo me estoy acostumbrando, bueno, me he acostumbrado más usando comillas dobles. No sé si eso responde tu pregunta, lo que te mencioné hace un momento, no sé quién había consultado. Sí, sí, gracias. Ok, listo. No sé si hay alguna otra consulta. Si Profesor, quiere ver. yo a lo que me refería sobre el método append, me dio curiosidad de saber si hay algún método para poder seleccionar o definir la posición en que queremos agregar el elemento. Sí, me parece que sí hay un método. Claro, es para cada un uso en específico, que creo que es el insert, si no me equivoco. Eh, yo personalmente no lo uso mucho. Por lo general siempre uso bastante append. Pero a ver, vamos a ver si recuerdo. Vamos a usar esta misma lista, ¿ya? La lista 4 que contiene varios tipos de datos distintos. Vamos a colocar insert, si no me equivoco, tiene dos parámetros, el cual es primero es la posición. A ver, vamos a tratar de colocarlo entre hola y true.
1. Y el valor, no sé, vamos a colocar mundo, ya que estamos con hola, vamos a poner acá el mundo. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Ya, como se puede observar, claro, ¿por qué no sale el hola? Porque lo hemos removido, ¿no? Entonces, cuando ya le hemos removido el hola, ¿cuál viene a ser primero? Porque esta posición 0 ya no existe. El primero viene a ser true. Esto no me he dado cuenta cuando dice esto, pero bueno, aquí justo sirve como dato curioso para que observar que la lógica es secuencial, ¿no? Entonces, nuestra lista 4 ya eliminó el valor hola y nuestra nueva posición 0 es el valor lógico true. Entonces, ¿quién viene a ser nuestra posición 1 ahora? La cadena de caracteres mundo. Y luego viene todo lo demás, ¿no? No sé si ahí responde la consulta que me han realizado. Creo que también me habían realizado otra consulta con respecto a si se puede agregar en elemento justo a eso también. Ahí le responde a Miguel Ángel. Ya. Y si quiero agregar listas. Sí, también, para agregar listas, de igual manera. Vamos a hacer la prueba justo con este. Porque aquí, como se puede observar, tenemos una lista donde cada elemento es una lista, ¿no? Entonces vamos a agregar, bueno, vamos a generar primero una sublista para no estar metiéndonos solamente en una sola línea de código. Y le vamos a definir 10, 11, 12, valores enteros, ¿no? Para facilitar un poco nuestro código. Vamos a copiar el valor de nuestra lista, a darle a append y le agregamos sublista, ¿no? Y lo vamos a imprimir para verificar si se han realizado los cambios. Como se puede observar, los cambios se han realizado correctamente, entonces ahí no habría ningún problema, ¿no? Ahí sí creo que también responde tu consulta, Brian. No sé si ahora con estas nuevas consultas, ¿hay más te surge alguna duda? Sí, profe, ¿qué valor se está almacenando en val 2? O sea, ¿qué representa poner lista 5 y poner dos corchetes seguidos? Ah, ya. A ver. Ac- Vamos a partir primero de esta lista. Aquí queda claro que tenemos como una lista, por así decirlo, general, macro, que tiene tres elementos, ¿no? Esta lista 1, esta lista 2 y esta lista 3. Entonces, cada una de estas listas también tiene sus propios elementos. O en este caso, cada una tiene tres elementos, entonces es como si fuese una matriz de 3 por 3, ¿no? Donde, digamos, el elemento 1 de nuestra lista general, nuestra lista 5, es esta lista que tiene sus elementos 0, 1 y 2. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es accediendo. Recuerda el tema de las posiciones. Solo concéntrate en estos dos. A ver, olvídate de esto. Cuando nosotros llamamos a lista 5 y en los corchetes colocamos 1, estamos llamando al elemento de la posición 1 de nuestra lista. En este caso, es esta pequeña sublista con elementos 3, 4, 5. Y como nosotros queremos seguir accediendo a más elementos dentro de este mismo elemento, porque como se puede observar, es como dos elementos compuestos, por así decirlo, como si estuviesen anidados, creo que ese es el término adecuado. Colocamos otra vez corchetes, porque aquí estamos llamando a este elemento. Mejor lo voy a colocar, a ver. Quizás así queda un poco más claro. Sublista 2. Vamos a imprimir la sublista 2. Y luego, de esa sublista 2, vamos a ponerle, no sé, val 3. De la sublista 2, vamos a acceder al elemento 2. Y vamos a imprimir ese valor. Vamos a correr esta parte de código. Bueno, se obtiene el mismo valor porque básicamente estas dos líneas de código es lo mismo que esta única línea. Solo que aquí estamos reemplazando el lista 5 y 1 entre corchetes, ¿no? Que se representa el elemento de la posición 1 de nuestra lista, por esta otra variable que es sublista 2, ¿no? Y luego a esa variable estamos accediendo al elemento 2. A esta sublista estamos accediendo al elemento 2 que vendría a ser el valor de 5. No sé si ahí, no sé quién consultó, creo que Giovanni Martínez. Ahí queda más clara tu duda. Sí, profe, ya lo entendí, muchas gracias. Ok, listo. No, gracias a ti. No sé si hay otra duda más acerca del tema de lista. Consulten nomás.
Voy a tratar de resolver todas las dudas posibles que puedan surgir. Recuerden que no hay pregunta mala. Así que les doy unos segundos, sino para que si alguien está escribiendo, si alguien quiere animarse, prende su micro. Hola, Hola, Sandro. ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Ok, mi pregunta era, ¿cómo se puede? Usted mencionó que el -1 Ujú, era, o sea, los números negativos eran para indexar como los últimos elementos, ¿no? De una lista. ujú. ¿Cómo sería la indexación si quiero, indexar los dos últimos, tres últimos? Porque veo que cuando pongo -3, 1, por ejemplo, se olvida del último siempre. -3, 1. A ver, tú te Men- refieres, Menos vamos 3, a, -3, -1, perdón. vamos a ver. A ver, vamos a generar así el toque. Ah, algo así te refieres, ¿no? Ajá, Ya, lo que se puede hacer, si no me equivoco, porque estos casos, en un momento te voy a comentar una aplicación que le doy bastante a esta metodología de acceder a los valores. Puedes hacer simplemente -3 y 2 puntos. Con esto ya toma desde la posición -3 hasta el final. O si quisieras, podrías hacer 2 puntos -3, que toma, digamos, desde la posición -3 hacia adelante, ignorando obviamente el -3 porque es el límite. Pero bueno, para tu ajá, caso sería -3, 2 puntos nomás. Con eso sería suficiente. No hay necesidad de colocar el -1. Recuerda que el segundo siempre es como el límite superior, ¿no? Entonces no lo claro, claro. considera. No sé si Ah, ok. queda más, este, más clara tu pregunta. ¿Se ha Sí, resuelto? sí, sí, muchas Ok, gracias. ok, listo. No sé si alguien tiene otra consulta para continuar, porque ya igual, sí, en un par de minutos ya tendremos el receso, así que si alguien tiene alguna consulta para terminar de ver este tema de listas y pasar a la siguiente estructura de datos. Que bueno, por lo general las más usadas son las listas, por eso es que me estoy deteniendo más en esto. Al menos en mi caso, donde se ve análisis de datos, se usa bastante las listas. Bueno, que también mis aplicaciones no es que sean tan complejas, también se usa un poco lo que viene a ser diccionarios, ¿no? Y listas. Pero sí, el tema de listas sí. Esto no se preocupen si por ahora no les queda muy claro, con la experiencia les va a quedar, o sea, van a aprender más y más y seguramente hay algún método que ahorita me estoy olvidando, pero es porque básicamente no lo uso mucho, ¿no? Creo que hay una mano levantada de William. ¿Puedes prender tu micro, William, o si no por el chat? Sí, sí, una pregunta, profesor. Cuando aplicó el remove, arriba vi que solo eliminaba, por ejemplo, le puso remove a 3 y eliminó una vez. En caso quiera eliminar más de una vez un elemento repetido, ¿cómo sería? No sé si se me escuchó. Creo que está con el micro apagado. Disculpa, estaba con el micro apagado. Es una muy buena pregunta, porque eso yo pensaba comentarles cuando veamos diccionarios, porque al menos el método que yo uso, lo hago en una sola línea, porque, claro, lo que tú dices es correcto. Cuando aplico el método remove, solo se elimina uno. A ver, vamos a probar si no, uno nuevo, para que quede claro para todos los chicos. Ah, y vamos a poner lista 3.remove 3. Ya, uy, pero no lo estoy imprimiendo. Ya, sí, claro. Aquí tendríamos que hacer algo similar a lo que se hace en Excel. No sé si para los que han hecho, a los que usan Excel, cuando tienen su columna de datos, existe esa función de eliminar los duplicados. Aquí hay varias formas. Ustedes pueden googlear si gustan. Hay páginas de confianza como siempre está Overflow. ¿No? Hay un montón de páginas. Pero la que yo uso al menos para eliminar los duplicados porque no quiero entrar en un bucle, ¿no? Una sentencia for para iterar en todos los elementos y siempre matarme cuando vea el 3. Entonces, yo lo que hago, voy a ver si lo recuerdo. Ah, lista 3. Perdón, from keys, creo que era así. Y luego imprimimos lista 3. A ver, si no es así, que me culpen porque
Ya, aquí se puede observar, claro, elimino el duplicado, solo me quedo con uno y luego ya le aplico una sola vez, ¿no? Digamos, este es el método que yo uso. Por lo general, yo no quiero bajarme todos los elementos. Seguro que hay una función, eh, pero este es un gran método. En caso que tuviésemos, no sé, varias veces tres, podrías hacer quizá un bucle iterativo para bajarte todos los tres. O simplemente, bueno, en mi caso yo elimino duplicados y luego lo ejecuto una sola vez. ¿Y por qué esta sentencia? Porque, bueno, cuando veamos diccionarios, nos vamos a dar cuenta de que el diccionario está básicamente compuesto por un par de una clave y un valor. Ay. Entonces, las claves son únicas, no se pueden repetir. Entonces, por eso es que estamos convirtiendo nuestra lista, por así decirlo, en un diccionario y cada uno de estos valores va a ser una clave. Entonces, como las claves son únicas, solamente una vez se pone 3 y luego los demás ya no se consideran. Y luego a estas claves lo casteamos como lista, ¿no? Y así obtenemos, digamos, una eliminación de nuestros duplicados. Pero claro, tú lo que quieres es eliminar todos los valores. Entonces, volvemos a ejecutar una única vez, remove 3, ¿no? Seguro hay un método para eliminar todos de golpe, pero por lo general yo no he tenido la necesidad de utilizarlo, ¿no? No sé si eso resuelve un poco tu pregunta, no sé quién consultó, creo que William. Sí, profe, sí. Sí, mejor. Ok, Gracias. listo, gracias. Sí, ahí veo dos manos levantadas de Harold y de Miguel Ángel. Entonces, Cualquiera de los dos. profesora, lo que entiendo con ese método es que va a eliminar todos los repetidos, ¿no? Por ejemplo, si solamente quisiera eliminar repetidos, el número 3 y hay algún otro elemento que se está repitiendo, también lo va a eliminar. Sí, aquí en este caso estoy eliminando todos los duplicados. Si tuviese cuatro, sí, claro. Básicamente, sí, esa es una pequeña limitación, ¿no? Quizás si solo quisieses eliminar los tres, lo mejor sería que hagamos un bucle. Pero el tema del bucle, creo que mejor se lo explico después porque puede tomar un poco más de tiempo para más o menos explicárselos bien. Pero sí, sí, estás en lo correcto, Harold. No sé si, ¿quién más tiene una consulta? Miguel Ángel. Creo que ya la última consulta, si pasamos luego a Sí, receso. profesor, una consulta. El- ¿Hay una cantidad de límite en una lista de elementos? Y la otra dentro de eso es, un elemento dentro de una lista también tiene una cantidad de, digamos, de caracteres que yo pueda poner, digamos, yo tengo un string que tiene, no sé, pues 500 caracteres. ¿Hay un límite para para ese tipo de datos? Sí, claro, hay un límite, es lo que se puede almacenar no estoy seguro cuál es la cantidad de bytes, pero sí. Tiene que ver más que nada con, digamos, el concepto ya de las variables de programación. No es que puedas, digamos, tener una lista con infinitos elementos, ¿no? Eso no es posible. Pero igual el límite es muy, muy, muy amplio. Ok, Con mencionarte nomás que, bueno, aquí como haciendo una especie de spoiler quizá para la siguiente sesión, que van a ver un poco lo que es manipulación de archivos. Quizá ahí, si no me equivoco, es Cristian que les va a dar la sesión. Van a trabajar con un archivo con extensión .csv, ¿no? Que son los valores separados por coma, ¿no? Entonces, ahí también que se tienen una especie de tablas o data frames, para los que más o menos conozcan esos conceptos. Si tú quieres acceder o obtener una sola columna de este data frame como lista, lo puedes hacer, lo casteas, lista y accedes a tu columna. Y ese data frame, por lo general, cuando se usa Panda, se utiliza para manejar una cantidad de datos muy grande. Entonces, al menos en mi caso, archivos con más de 10.000 líneas, de 10.000 filas de .csv, por ejemplo, no he tenido ningún inconveniente, ¿no? ok. Muy interesante ese punto de la lectura de archivos. Gracias, Ok, profesor. gracias, Miguel Ángel, también. A ver, la última consulta ya para ir cerrando. Vilela Imi consulta si podría subir para ver cómo. Ah, el comando insert, no sé dónde lo coloqué. Aquí. Este es el comando, el método insert. Tiene dos parámetros. El primer parámetro es la posición en la cual quieres colocar tu nuevo valor, tu nuevo elemento. Y el segundo es tu valor mismo, ¿no? No sé si ahí ya queda resuelta tu duda. Se puede añadir un nuevo valor en un arreglo dentro de un arreglo.
Añadir un nuevo valor. No, no me ha quedado muy claro esa consulta. No sé si podrías, si no, en todo caso, encender tu micrófono o... Ah, creo que te refieres como acá. O sea, claro, lo que estaba consultando es que si puede especificar la ubicación exacta del índice dentro de un índice ya antes escogido dentro de ese arreglo. No sé si Yo creería me- que sí. Por ejemplo, a ver, vamos a porque jugar con justamente los métodos. Ajá. acabo de probarlo y me sale un error. Y no se puede. A ver, vamos a intentarlo también acá. Ok. Qué curioso las consultas que me hacen. También me hacen pensar un poco. A ver, yo si quisiera agregar, es con el método apencio, ¿no? Entonces vamos a agregar, no sé, un valor 10. Pero tú no lo quieres agregar, digamos, aquí como un cuarto elemento. Tú lo quieres agregar dentro de este array. Entonces vamos a intentar acceder, ¿cómo sería? Al elemento de la posición 1. Así. Y ya estamos, digamos, en esta sublista. Y le vamos a dar append. Vamos a ver si nos bota algún error. Bueno, aparentemente corrió. Me faltó correr el print. Ahí sí, error mío. Y vamos a ver si se ha agregado o no. Ya. A ver. Eh, enfócate, por favor, en estas últimas dos líneas. ¿Qué estoy haciendo aquí primero? Estoy accediendo al primer elemento de la lista general 5. Posición 0, posición 1. De nuestro arreglo 3, 4, 5. Y le estoy agregando con el método append el valor de 10. Entonces, cuando lo imprimo, aquí en la última fila, en la última línea te puedes observar que en la primera posición, elemento de posición 1, se está agregando este valor de 10, ¿no? Entonces ya no tendríamos una matriz, por así decirlo, de 3 filas con 3 columnas, bueno, aquí 4, ¿no? Sino ya nuestro primer elemento, o nuestro segundo elemento, perdón, ya tiene un nuevo valor. No sé si eso responde a tu consulta. Sí, y si quiero que el 10 esté en el tercer espacio, por así decirlo, debería usar insert y colocar el espacio en Sí, cuestión. vamos a hacerlo acá. En Ok. lugar de append, vamos a colocar insert 3,10. Bueno, espera, 0, 1, 2. Si quieres, claro, 2. Disculpa, porque 3 lo voy a poner igual, creo yo. Entonces vamos a correr. Y sí, tal como sospechábamos, ha reemplazado, bueno, no es que haya reemplazado, se ha colocado antes del 5. Y ahora es el elemento de posición 2 dentro de nuestra lista, que es el elemento de posición 1. No sé si ahí queda clara tu duda. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya, listo. Creo que con eso vamos a ir cerrando estos temas y estaríamos pasando un receso. No sé cómo manejan los chicos de Asime o Meli, no sé si me puedes indicar el tema de receso. Para que puedan, no sé, ir al baño, descansar. Ah, ya, vamos a dar 10 minutos entonces, aproximadamente, quizá un poquito más, para que puedan tomar un café, no sé, comer algo, ir al baño, ¿no? Entonces, 10 minutos y luego volvemos, ¿no? Para seguir viendo las siguientes estructuras de datos. Ya falta poco. Vamos a ver de manera general nomás tema de tuplas, diccionarios y de conjunto, ¿no? De sets. Ya con eso estaríamos terminando. Entonces me muteo y nos vemos. No sé si se me escucha. No sé si alguien pueda confirmarme, por favor. Me ponen go en el chat. Ya listo, go. Como dicen. Ya, a ver, siendo 8:21, vamos a continuar con la sesión. Ya falta poco. Así que estamos... Además, estos temas se lo voy a explicar porque es parte de lo que es estructura de datos, pero en lo personal, lo que más he utilizado son listas. Por eso es que ahí me detuve bastante. Lo siento que les repita esto nuevo, pero parece interesante. A ver, ¿cómo quito esta vaina? Ya. Uy, no, ¿qué hice? Ya. Ok, ahora vamos a continuar viendo el tema de tuplas. Que las tuplas, así como las listas, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Son ordenadas, tal como lo defines, se va a mantener el orden en cada posición de cada elemento.
también son indexadas, es decir, que para acceder a un elemento tienes que acceder con su respectivo índice, ¿no? El primer elemento a posición 0 y así. Pero a diferencia de las listas son inmutables. Esto quiere decir de que una vez que tú defines tu tupla, no puedes agregar ni quitar valores, ¿no? No puedes utilizar un método append, por ejemplo, un método remove, ¿no? Esa es la principal diferencia entre las tuplas y las listas. Y bueno, también igual que las listas, permite los duplicados, ¿no? Puedes tener dos elementos con el mismo valor, ¿no? Mismo tipo de dato. Entonces, aquí ya hubo un pequeño lapsus. Me va a servir para corregirlo. En el caso de las tuplas, no están dentro de corchetes, están dentro de paréntesis. Eso es lo que, digamos, lo diferencia con respecto a las listas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tupla de 4 elementos. Están escribiendo por el chat, creo. ¿Se pueden editar los valores? No, tampoco. No puedes cambiar los valores. Y en todo caso, luego vamos a probar para que esa parte quede claro. Así como hemos hecho con las listas, en el Colab lo vamos a ver. Sigamos. Entonces, como le había comentado, son indexadas. El primer elemento de la tupla es posición 0. Y así no sucesivamente hasta llegar al último. Y también tenemos el otro tipo, digamos, de índice, ¿no? El último elemento tiene posición -1, el penúltimo -2 y así sucesivamente. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos nuestra tupla 1, similar a lo de nuestra lista. Nuestro primer elemento es Python, una cadena Python. Nuestro segundo elemento es un valor entero, nuestro tercer elemento es un valor booleano, y nuestro último elemento un valor de punto flotante, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos al al segundo elemento, posición 1, recuerden, 0, 1, con la siguiente sintaxis, ¿no? Valor 2 igual tupla 1, entre corchetes, esto sí se mantiene igual, no es que sea entre paréntesis. El hecho de que acá las tuplas se definan entre paréntesis no significa de que cuando quieras acceder también vas a colocarlo entre paréntesis, ¿no? También sigue siendo entre corchetes, y obtenemos así el valor 10, ¿no? Y también podemos utilizar la otra forma, con los valores negativos. Queremos obtener el penúltimo elemento, tupla 1 menos 2, y obtenemos el valor lógico booleano. Entonces, vamos a revisar así brevemente los métodos. Primer método, count, el cual entrega la cantidad de elementos con valor X que se tienen presente en las tuplas. Segundo elemento, index, el cual entrega el índice del valor de la tupla. Recuerda, si hay valores duplicados, va a entregar el primero, eso sí. Y recuerden que no hay más métodos porque las tuplas son inmutables. Esa es la principal diferencia. Entonces, volviendo, no sé dónde tengo el Colab. A ver, un momentito. Un momentito. No quiero mostrar algo que nos deba. Luego me funan. Ya. Ok, sí se ve mi pantalla con el Colab, ¿no? A ver, se está viendo el chat. A ver, puesto. Ya, sí se ve, ¿no? Listo. Entonces, similar al caso de las listas, en este caso tuplas, recuerden, entre paréntesis. Así estamos definiendo una tupla vacía, ¿no? No se tiene ningún elemento. Entonces, si tú lo imprimes, tienes tu tupla vacía. Después, al igual que el método que con las listas, puedes utilizar la palabra reservada, ¿no? Bueno, tupla 2 vamos a poner. Tuple, en inglés. Y lo vamos a imprimir. Y tenemos dos tuplas vacías, ¿no? Entonces, por ahora vamos viendo que son dos estructuras de datos bien similares. Entonces, vamos a pasar con lo siguiente. Vamos a definir una tupla con valores enteros para no complicarnos. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Entonces ya tenemos nuestra tupla, por si acaso, siguiente línea, por si acaso lo imprimimos para verificar. 1, 2, 3, 4. Y vamos a aplicar uno de los métodos, el método count, ¿no? A entregar cantidad de elementos con valor X. Bueno, para eso, para que se note, vamos a poner acá 1, 2, 1, 2. Ya, listo. Vamos a definir una variable, cont1, y vamos a aplicar el método count. Y vamos a solicitarle que nos entregue la cantidad de veces que se repite el valor de 1, ¿no? Vamos a imprimir
para observar nuestra respuesta. Y el valor de 1 se repite 3 veces. Ya, hasta ahí todo bien, igual que las listas, ¿no? Luego, siguiente método index, el cual entrega el índice de valor X, ¿no? Vamos a usar int 1, tupla1.index, y el valor en cuestión. En este caso voy a usar 4 para que esté más o menos en el medio. Imprimimos int 1. Bueno, justo coincide, ¿no? Porque es posición, recuerden, 0, 1, 2, 3, y está el 3. Entonces, no hay un método append para el tema de las tuplas, porque como recuerdan son inmutables, pero hay justo la consulta de Harold, de si se pueden editar los valores. Ahí vamos a observar. Vamos a acceder, a ver, primero confirmemos que accedamos al valor de la posición 3. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Voy a imprimir 4, está ahí todo bien. Entonces, ahora vamos a asignarle directamente un valor para reemplazar. 3 igual, vamos a ponerle 10. Me sale un error, porque las tuplas no soportan el asignamiento de los ítems. Entonces aquí, bueno, por lo mismo de que son inmutables, no se pueden modificar los valores de las tuplas. No sé si ahí queda más resuelta tu duda, Harold. Esto es lo que significa que sean inmutables, que no se pueden agregar valores, no se pueden eliminar valores y no se pueden modificar los valores. Es la gran diferencia entre las listas y las tuplas. Como les comentaba previamente, entonces, ¿qué uso se tiene? En lo personal, yo no las uso mucho. Quizá por algún tema de seguridad, en el que luego no quieras modificar tus valores por error. Por ahí que las puedes utilizar, porque recuerda, las tuplas mantienen sus valores fijos. Entonces, seguro depende más de la aplicación, ¿no? Entonces, no sé si ahí queda clara esa parte. Con respecto al tema de las tuplas. No sé si alguien tiene alguna consulta, porque esto de las tuplas es bien rápido. Es igual que las listas, solo un par de métodos creo que no más hay, de ahí no hay nada más. Igual si quisieran revisar, como les había comentado, pasen punto, control espacio. Y solo tengo 2 métodos, count e index, no hay ningún otro método. Entonces ahí ya comprobado de que solamente podemos obtener tanto la cantidad de veces que un elemento se repite, como el índice de valor en cuestión que deseemos, ¿no? Ahora, al igual que, voy a comentar esto para que no me salga error. Había una consulta, Rospiliosi Junior. ¿Cuál es el beneficio de usar tuplas en vez de listas si las tuplas no se pueden manipular tanto? Como lo había comentado anteriormente, las tuplas, como son inmutables, no se pueden editar. Quizá por algún tema de seguridad para luego no modificar un valor, se puede utilizar, ¿no? La verdad, yo no lo uso casi nada, porque por lo general uso listas como había comentado, ¿no? Entonces, si hay alguna aplicación, seguro, porque esto de B programación, la mayoría de veces, y esto sí se los digo con total sinceridad, es cuando no sabes algo, lo buscas en internet, ¿no? Lo googleas o en el buscador que tú tengas, ¿no? Lo googleas y hay un montón de páginas con diferentes funciones, diferentes formas de llegar siempre a lo mismo. Eso es, digamos, es lo interesante, ¿no? De que hay diferentes métodos para llegar a lo mismo. Entonces, por ahí que ves uno que utiliza tupla, ¿no? Por ahí que te llama la atención, ¿no? Por lo general, yo cuando he estado en este proceso, ¿no? De prueba y error, ¿no? Para realizar distintas implementaciones, nunca he necesitado utilizar una tupla. Así que en ese caso, por así decirlo, ¿qué beneficios te puede traer? No podría indicarte así a priori cuáles son los beneficios de usar tuplas en lugar de listas. Por lo general, tú siempre quieres manipular tus datos, entonces, al ser, digamos, elementos inmutables, no tiene mucho sentido utilizarlo, ¿no? Pero seguro que tiene sus usos específicos. No sé si así respondo tu duda, Junior. Pero ya, continuemos. Bueno, tuplas lo vamos a dejar ahí solo para que quede así, para que no le genere dudas en el futuro. Vamos a definir una tupla 2. Así igual que las listas, las tuplas, un elemento de una tupla puede ser otra tupla, por ejemplo, o una lista incluso.
Entonces vamos a colocar que el primer elemento sea una lista 1, 2, 3. El segundo elemento, una tupla, 4, 5, 6, ¿no? No debería haber error. Imprimimos la tupla. Y ya, y ahí se ve, ¿no? Hay un micro, no sé si alguien tiene alguna consulta. O se activó de casualidad, creo que sí. Entonces, todo bien. Ya. Ah, y ahí levantaron la mano. ¿Me puede escuchar, profesor? Sí, sí, te escucho claro. Ya, Saúl dos Vladimir. preguntas. Esto. Ujú. Primero, ¿a qué hace referencia el index? Ya. Y tu segunda pregunta para responderla también después. En Es el que... caso en el último caso, en donde tiene una tupla que está compuesta de una lista y otra tupla, ¿esa lista se puede modificar? Ya. Ese caso lo vamos a ver de manera empírica, probando. Y con respecto a tu primera pregunta del index, el index lo que te devuelve es el índice o la posición de este valor. Por ejemplo, aquí cuando lo he seleccionado, has visto que se pone como medio gris. Ya, entonces, en tu tupla se respetan las mismas posiciones como las listas. 0 para el primer elemento, 1 para el segundo elemento y así sucesivamente. En este caso, el valor está en la posición 0, 1, 2, 3. Entonces, este método lo que te devuelve es ese valor. Es un valor entero, básicamente. Entonces, tú cuando lo imprimes, aquí ya comenté lo otro, así que no va a haber problema, te devuelve 3, ¿no? Aquí seguro te confundes de 3, así que lo vamos a comentar. Ah, bueno, por cierto, no sé si Han lo ha comentado en la anterior sesión, pero para comentar es con el Michi, ¿no? Si quieren comentar una línea. Y si quieren comentar varias líneas, pueden utilizar, bueno, aquí lo voy a hacer. Pueden utilizar las triple comillas y hasta se comenta todo. Entonces, ya, aquí como se puede observar, te devuelve el valor del índice. Ahí para responder tu primera pregunta. Con respecto a tu segunda pregunta, claro, o sea, aquí tenemos una lista, ¿no? Como primer elemento de nuestra tupla, entonces entenderíamos de que hacer un elemento mutable, ¿no? Puedes modificar tu valor, pero recuerda que es un elemento que está dentro de una tupla. Entonces, vamos a acceder al valor, vamos a comprobarlo, ¿no? Primer elemento. Primero vamos a imprimirlo para verificar que nos referimos al primer elemento. Ya, esto lo voy a comentar para que no nos confunda. Ok, el primer elemento es una lista. Entonces vamos a comprobar si se puede o no se puede. Uy. Vamos a usar el método append para agregar un valor. Entonces, puede que se pueda, puede que no, no estoy tan seguro, pero vamos a verificarlo aquí. No ha botado error. Eso es interesante. Si no nos ha botado error es porque ha compilado. Entonces, es bien probable que se haya agregado. Sí, efectivamente se ha agregado un error. Entonces, cuando tengas un elemento que es mutable dentro de las tuplas, puedes usar los métodos de esa misma lista. No va a haber ningún inconveniente en este caso. Creo que ahí respondo tus dos dudas. O te sigue quedando algo Sí, gracias. pendiente. Ok, listo. No, Todo gracias a bien. ti. Ok, entonces con eso terminaríamos el tema de las tuplas. Estamos contra el tiempo, así que voy a seguir avanzando con lo siguiente, que viene a ser los diccionarios, los cuales es algo muy parecido para los que ya, digamos, tengan cierto background aquí con Python, cuando utilizas la librería Pandas, ¿no? Para ver data frames. Los diccionarios son lo más parecido, ¿no? A diferencia de las listas y de las tuplas, es una estructura de datos que se indexa pero por claves. No permite valores duplicados en las claves, en los valores, y ahorita les muestro más o menos la sintaxis. Y sí son valores mutables, ¿no? Esto quiere decir que se pueden agregar nuevos valores, así como se pueden eliminar valores, ¿no? Por ejemplo, esta es la sintaxis de cómo se define un diccionario. Entre llaves se colocan, cada elemento está compuesto por un par, por así decirlo, de valores. Bueno, de una clave, clave 1, valor 1. Clave 2, valor 2. Es indexado por claves porque tú cuando quieras acceder a este valor, porque obviamente es como que lo llaman, van juntitos siempre, para acceder al valor 1 tienes que llamar a la clave 1. Entonces, claro, ahí tienes tu par. Y como ejemplo, a ver, aquí un par de cursos, ¿no? De generales. No estoy seguro si son los códigos, pero bueno. Diccionario 1, que la clave 1 sea 1 phi 02 y el valor 1 es física 1.
Y la clave 2 es 1Q01 y el valor es química 2. Entonces, si tú quieres acceder al valor 1, vas a utilizar, así similar como en las listas y tuplas que ingresas la posición porque es el índice, aquí el índice, por así decirlo, son las claves. Entonces, colocas entre corchetes 1Phi02 y te va a devolver física 1. Uy, aquí está. Ya. Entonces, bueno, ahí no coloqué métodos porque es interesante cómo funcionan los diccionarios, funciona un poco diferente. Así que vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo defines tu diccionario? Igual, como las tuplas o como las listas, entre corchetes. Así está tu diccionario vacío. Lo podemos comprobar si es que imprimimos el tipo de dato. Te debería mostrar la clase diccionario. Otra forma, como les había comentado, es utilizando la palabra reservada diccionario. Entonces, diccionario, imprimimos el tipo de dato. Ambos es lo mismo. La diferencia radica en tiempo de ejecución, lo cual en algunos casos es importante. Creo que Han les comentó la semana pasada que Python es un lenguaje un poco lento, ¿no? A diferencia de C++. Hay ciertas aplicaciones en las que es más beneficioso utilizar C o C++ en lugar de Python, ¿no? Entonces aquí, digamos, nos ayuda a reducir un poco el tiempo de ejecución utilizando esta manera. Ya. Luego vamos a definir nuestro diccionario de ejemplo. Diccionario 3, corchetes. Vamos a colocar bueno, vamos a separarlo primero. Recuerden que es una coma, 2 puntos y acá 2 puntos, ¿no? Creo que hay una mano levantada. ¿O no? Ah, no. Vi mal. Entonces vamos a colocarle tal cual, 1Phi02, ¿no? Creo que era. Y vamos a colocarle física 2. Física 1, perdón. Y acá 1Q01. Química 1. Ya está. Entonces lo vamos a imprimir para comprobar que esté correctamente casteado, inicializado nuestro diccionario. Y sí, ¿no? Lo tenemos aquí tal cual. Ahora, a diferencia de las listas y tuplas, a los valores accedemos mediante las claves, ¿no? Entonces, si quisiéramos acceder aquí al valor, digamos, no sé, para obtener física 1, si tenemos nuestra clave de curso, en este caso sería también dentro de corchetes, colocas 1Phys. Bueno, aquí ya me lo autocompleta, así que mejor, me lo he detectado. Entonces, imprimimos este valor, voy a poner así, valor 1, para que quede más claro todavía. Entonces, dentro de una variable, valor 1, le asignamos el valor del par con clave 1Phi02. Entonces lo imprimimos y obtenemos física 1. En el caso que quisiéramos química, ya, pues aquí le copiamos este valor de esta clave. Y tenemos química 1. Ahora, ¿cómo agregamos nuevos valores? Simple, es por asignación directa. Diccionario 3, porque es el nombre de nuestra variable, de nuestro diccionario. Y aquí no vamos a poner el nombre de algún curso, vamos a ponerle diferente nombre, ¿no? Como un nombre de persona. Entonces seguro que se va a quedar otra clave, pero hay que asignarle el valor, ¿no? Entonces, ¿qué valor podemos asignarle un nombre? Vamos a poner, a ver, no sé, no estoy usando ningún nombre de aquí, voy a poner Juan porque sí. Y luego vamos a imprimir el diccionario, ¿no? Entonces, como se puede observar, tenemos nuestro primer par, nuestro segundo par, y se ha agregado un tercer par. Entonces, ahí queda, digamos, demostrado cómo es que se agregan valores, ¿no? Ahora, ¿cómo se eliminan valores? Hay una palabrita reservada, que es del, de let, ¿no? Espacio, y pones así como estamos asignando directamente, lo pones tal cual. El valor, por así decirlo. Pones tu diccionario y dentro de tu índice colocas tu clave, ¿no? En este caso vamos a eliminar química 1. Y luego vamos a volver a imprimir el diccionario, a ver qué obtenemos como respuesta. Ahí está, 1Phi02 física 1, nombre Juan. Se ha eliminado el par de 1Q01 química 1. Ahora, no es que los diccionarios solo acepten string. También puede aceptar como valores números enteros. Por ejemplo, vamos a agregarle, por así decirlo, edad, una clave edad, igual 20 años, por ejemplo, un entero. Y luego vamos a imprimir. De ahí se puede ver, ¿no?
como tenemos códigos, edad, su clave edad, y el valor es 20. Ahora, ¿qué pasa si le asignas a una clave que ya existe otro valor? Se va a reemplazar. Recuerden que habíamos dicho de que no permite duplicados en las claves, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener una clave Unofficer 2, una clave nombre y una clave Eduard. Entonces, si volvemos a colocar esto, y en lugar de Juan le ponemos María, por ejemplo, podemos imprimir. Se observa, ¿no? Que se ha reemplazado el valor en el par con clave nombre, el valor de María. Entonces, así es como, digamos, se juega con los diccionarios. Es directo. Es lo más cercano, como les comentaba, a trabajar con pandas. Ya de seguro en la próxima clase Cristian les va a dar un mayor background de eso. Pero sí, esta es como una idea, ¿no? Como un primer contexto a la siguiente sesión, posiblemente. Ahora, ¿qué más puedes hacer con los diccionarios? Puedes obtener tus claves. Tienes claves, por ejemplo, lo asignas aquí. Y diccionario 3.keys, si no me equivoco. Igual recuerden que siempre que quieran saber los métodos, ponen control espacio. Y les sale todos los métodos. Entonces, keys. Ahora vamos a imprimir claves. Y como pueden observar, tenemos un dato de tipo dict_keys con una lista de las claves. Ahora, si solo quisiera quedarme con la lista para luego iterar, podría hacer list. Lo casteo a todo mi dato de diccionario, o sea, de las claves. Lo casteo como lista, ¿no? Y luego, a ver, voy a imprimir tanto las claves como el tipo. Y podemos observar que tenemos, ahora lo vemos solo como lista, ya no aparece lo de dict.keys. Y tenemos el tipo de dato aquí, ¿no? Clase y lista. Lo mismo podemos hacer con los valores. Values. Acá, values. Vamos a reemplazar el toque. Y ya, pueden observar cómo obtenemos los valores de las claves y los valores de las listas. Entonces, así pueden ir, digamos, en el caso quieran alguna aplicación específico, con las claves pueden jugar con las listas y lo pueden iterar, ¿no? Por ejemplo, una iteración interesante. Vamos a ver si es así. Creo que con los sets lo voy a mostrar, porque en conjunto con los sets, como no puedes acceder a los índices, ahí sí se tiene que usar un bucle, así que ahí mejor se los muestro. Entonces, pero hasta este punto queda más o menos claro cómo es la generación de un diccionario y, digamos, cómo se utiliza un diccionario, cómo se modifican valores, cómo se agregan valores, cómo se eliminan valores. No sé si alguien tiene alguna consulta, si no ya para ir pasando a lo último. Ya parece que no. Entonces sigamos. Bueno, una vez que tenemos la lista, los diccionarios, perdón, pasamos a los sets o conjuntos, que es básicamente similar a lo que se ve en álgebra, ¿no? En AMGA, álgebra de conjuntos, que bueno, a diferencia de las listas, ¿no? Y las tuplas son ordenadas. Es decir, tú cuando defines en cierto orden tu set o tu conjunto, no necesariamente se va a castear con ese mismo orden. Hay que tener muy en cuenta esto. También son no indexadas. Por esta misma razón no puedes acceder a un valor dentro de tu conjunto. Sin embargo, son mutables. Esa es un pro, por así decirlo, ¿no? A diferencia de las otras estructuras de datos de la tupla, por ejemplo. Pero no permite los duplicados, ¿no? Al igual que las llaves o las claves de los diccionarios. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se define un set o un conjunto. Se puede observar que está definido por las llaves. Y es bien similar al diccionario. Solo que en este caso no hay pares, solamente hay elementos, ¿no? Y aquí, como ejemplo, tenemos set 1, Python, 10, true y 20,3. Todo dentro de llaves. Entonces, ¿cómo accedes a los elementos? Por medio de bucles iterativos. Eso se los voy a mostrar ahorita en Ecolab. Pero los sets también tienen métodos. Por ejemplo,
con el método add puedes agregar un valor X. Bueno, ahí sale la lista, pero ahí es el conjunto. Ahí lo aclaro para que no se confundan. Aquí con el método discard también eliminas el valor X del conjunto. Con el método pop, lo que haces es eliminar. Aquí creo que... y con el método clear, lo que haces es limpiar todos los valores del conjunto. Aquí no está, había un error, pero con el collab se los voy a mostrar más o menos cómo se utilizan los métodos. Después, al ser conjuntos, creo que hay una duda. ¿Alguien prendió el micro? Bueno, como son conjuntos, podemos encontrar la intersección de dos conjuntos. Entonces, el método set.intersección entrega un set que representa la intersección de conjuntos de tu variable con el conjunto X en este caso. También acá, el método unión entrega un set que representa la unión de tus conjuntos, ¿no? En el caso que quieras hacer unión e intersección, con esos dos métodos puedes realizarlo. Bueno, esto es lo último. Entonces vamos a definir nuestro set. Rapidito. A diferencia de los diccionarios, ¿qué pasa si utilizamos esta sintaxis? No lo va a reconocer porque esto ya lo reconoce Python para diccionarios. Entonces, por más que le pongamos un nombre de variable set1, para el Python es solo un nombre, ¿no? O sea, al final, lo que nos va a detectar es una variable de tipo diccionario. Entonces, aquí sí obligado, vamos a tener que usar set. Eso, o podemos asignar directamente nuestros valores al set. ¿Cómo directamente? Por ejemplo, set2, como si fuese una lista, ¿no? Solo que en lugar de corchetes le ponemos llaves. Y ahí sí ya lo detecta como un set. Ahí estaría. Entonces, vamos a revisar rapidito los métodos. Primer método add, se agrega un valor. Vamos a agregarle 10. Y vamos a imprimirlo, ¿no? Para verificar que sea realizado el cambio. Y se agregó 10. Siguiente método discard, para eliminar. Vamos a eliminar el valor de 3. Y se eliminaba el valor de 3, ¿no? Siguiente método de pop. Creo que aquí en set sí hay pops, así que vamos a probarlo. Uy. Pop. Si mal no recuerdo, pop lo que hace es entregar, lo voy a imprimir. Entregar voy a ponerlo así, a ver si funca. Creo que sí es. Uy, no. Ya, bueno, pop en realidad lo que hace es te entrega el valor el valor en cuestión, o sea, te elimina un valor, perdón, pero también te lo entrega. Bueno, aquí estás surgiendo un error, pero por tema de tiempo ya vamos a dejarlo ahí. Pero ese es básicamente el concepto. Luego clear, igual que en listas, te limpia toda la lista. set2. Y vamos a colocarlo aquí para que no haya ningún error. Está. Y tienes tu lista, tu set vacío, ¿no? Y por último, vamos a ver intersection y unión. Vamos a definir dos sets, rapidito. Set A, que va a tener los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y set B, que va a tener los valores 1, 2, 3, pero acá 7, 8, 9. Entonces vamos a utilizar el método partiendo del set A. Entonces utilizamos método de intersección. ¿Y con qué lo queremos, digamos, comparar? Con el set B. Entonces, bueno, aquí lo reconoce. Ya. ¿Y esto qué nos devuelve? Nos devuelve otro conjunto. Entonces lo vamos a imprimir para ver nuestro resultado. Y claro, como pueden observar, ¿qué es lo que se repite? 1, 2, 3. Esto es con el método de intersección. Ahora, método unión. Nos da la suma de los dos conjuntos, ¿no? Tanto 1, 2, 3 como 4, 5, 6 y 7, 8, 9. Entonces,
más o menos ya hemos visto también unos cuantos métodos. Hay varios métodos, también las listas tienen varios métodos, pero bueno, ir uno por uno nos tomaría más o menos un poco más de tiempo y la verdad, sinceramente, a veces no todos los métodos se utilizan. Algunos más que otros, como en el caso de append para lista, ¿no? Que siempre vas a agregar o vas a quitar. Pero a veces hay algunos métodos que para casos específicos, ¿no? Como el pop, por ejemplo, donde ya en el caso tú desees justo esa función, lo buscas y no ahí te muestra el método, ¿no? Ya todo está bien documentado. Entonces, esto sería todo con respecto a los conjuntos. No sé si hay alguna duda por parte de alguien. Ya para ir cerrando, mencionar solo el tema del NumPy y ya cerramos. Ya van a ser las 9 casi. Todo ok, ya listo. Ya vamos cerrando. Ahora, lo último, la librería NumPy. Es una librería propia de Python que nos permite, digamos, tratar las data, ¿no? O sea, tú puedes tratar la data ya sea con las listas, que es como que la estructura de datos más utilizada, una de las más usadas, o puedes usar la librería NumPy y un arreglo, ¿no? Y su principal ventaja es que tiene un procesamiento mucho más rápido que utilizar la propia estructura de datos de las listas propias de Python. Entonces, vamos a definir aquí. Uy, no estoy escribiendo. Primero tenemos que invocar la librería. Esto sí ya lo han visto en la sesión pasada, cómo importamos la librería. Import NumPy. Como estamos trabajando en Colab, ya está en la nube, así que no es necesario que lo tenga instalado en mi propia máquina. NumPy, y bueno, aquí justo me da la ayuda, pero se le asigna un alias, ¿no? Un alias de as, y por lo general se usa np. Este alias que nos permite que cada vez que llamemos a una función de la librería NumPy, si solamente colocamos esto, tendríamos que llamar siempre numpy.algo, ¿no? Pero gracias al alias, ya no es necesario, solamente colocamos np.array, ¿no? Arreglo. Entonces, arreglo, queremos un arreglo similar a una lista, por ejemplo, de 3 elementos. Entonces ponemos, bueno, entre corchetes, claro, 1, 2, 3. Y luego lo vamos a imprimir, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Es similar a una lista. Principal diferencia, para los que se hayan podido dar cuenta. A ver, al toque nomás lo pongo. Es un detalle menor, creo, pero bueno. Nunca está de más. Principal diferencia, aquí está separado por coma, ¿no? Pero al final es lo mismo. Claro, la librería de NumPy tiene varios métodos, pero que ya por temas de tiempo no lo vamos a poder ver, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer con la librería de NumPy? No solamente arreglos unidimensionales, sino también bidimensionales. Vamos a definir, por ejemplo, np.array. Todo siempre dentro de corchetes. Y otra vez dentro de corchetes. 1, 2, por ejemplo. Coma para el segundo elemento. 2, 3. Así es como se define, digamos, una matriz de 2×2, ¿no? Entonces lo vamos a imprimir. Y aquí podemos observar que tenemos nuestra matriz, ¿no? Ahora, ¿cómo accedemos a un elemento? Por ejemplo, quiero acceder al elemento, al 2, de acá, el primer 2. Sería primer elemento, segundo elemento, ¿verdad? Lo que es primer elemento de nuestro arreglo y segundo elemento del subarreglo. Entonces accedemos valor. Nuestro arreglo es C. Corchetes, recuerden. Primer elemento, posición 0. Eso también lo respeta. Segundo elemento, posición 1. Lo imprimimos. Y obtenemos el valor 2, ¿no? Claro, hace referencia primero. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo sé que nosotros tomando el último? Vamos a cambiarle el valor acá. Vamos a ponerle 12. Y aquí mantenemos el 2, ¿no? Hace referencia a este elemento. Entonces, con eso más o menos podemos observar que hay otra forma, ¿no? Ya por tema de tiempo no voy a entrar más en detalles con la librería NumPy, pero es una librería muy interesante que permite el tratamiento de datos de una manera bien rápida, ¿no? En tema de navegación autónoma, justo como mencionó Meida al inicio, se trabaja mucho con matrices porque a veces un robot móvil, bueno, para que son mecatrónicos, un robot móvil se tiene que estimar su posición, ¿no? Todo es probabilístico, todo son probabilidades. Entonces tú nunca sabes, no estás al 100% de que tu robot está en la posición, por ejemplo, de un plano XY 00.
siempre va a haber una desviación estándar y todo eso. Y eso se maneja con matrices de covarianza. Bueno, para los que lleven curso selectivo tipo tema C o Topics on Advanced Robotics, esos cursos entran en mayor profundidad sobre estos temas, ¿no? Entonces, ahí justo se ve mucho Python porque, bueno, uno es fácil y segundo, con estas librerías te permite generar código, ¿no? También se podría hacer con CS++, pero aumenta un poco la complejidad. Pero sí, si ganas o sea, si pierdes en algo, también ganas en algo, ¿no? En Python ganas simplicidad de código, pero pierdes velocidad de ejecución. En cambio, con CS++, ganas velocidad de ejecución, pero pierdes simplicidad en el código, ¿no? Entonces, con esto creo que ya tendría tocado todo. Ya para finalizar, no sé si hay unas últimas consultas. Estamos justo terminando la hora. Voy a estar ahí atento rápidamente al... Ya, bueno, creo que no. Ya, bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho a los que se han quedado hasta ahora. Sí sé que es un poco tedioso, pero bueno. Sería todo con respecto a la sesión 2. Ya la próxima sesión va a estar Cristian comentándole un poco lo que es manipulación de archivos. Y seguro que va a tocar también estos temas, ¿no? Ya sea de manera breve o quizá también entre en profundidad en algunos aspectos, ¿no? Ahora le doy pase, no sé si a Meili o a alguien de Asime para que finalice. Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias con todos.